Bueno, bendito sea Dios, ya iniciamos. Alabanzas al Señor, qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor, muy bien. Estamos iniciando, hoy es el fin de semana, viernes, el último día de semana laboral, porque el último día es mañana, sábado, el séptimo día, el primer día de la semana es el domingo, el día del Señor. Amén. En el mundo cristiano, por supuesto, el mundo judío, el primer día de la semana es el domingo, pero no es el día del Señor, para ellos es el día sábado. Dios le bendiga a todos. Saludo a la hermana Luz Estela Valencia. Dios le bendiga, bienvenida. Amén. A todos los hermanos que estaban esperando que nos conectáramos. Dios le bendiga, hermana Elsie. Qué bendición saludarles. Amén. Allá en el lugar donde ustedes se encuentran, nosotros desde aquí, Bucaramanga, Colombia. Nelly Caballero, Dios le bendiga, bienvenida. Alabanzas a Jesús. Vamos a dar inicio con la ayuda del Señor. Alabanzas al Señor. Dios le bendiga, hermana Cindy Grimaldo. Dios le bendiga. Amén. Ángel Ventura, Dios le bendiga. Alabanzas a Jesús. Ayer empecé a leer lo que me recomendó. No recuerdo qué le recomendé. Marco Torres, Dios le bendiga. Saludos. El libro de Juan. Sí, el Evangelio según San Juan. Ángel Ventura, Dios le bendiga. Sí, lea el libro de San Juan. Es el primer evangelio. ¿Por qué es importante el Evangelio de San Juan? Porque el Evangelio de San Juan es el más espiritual de todos los 4 evangelios. Los 3 evangelios sinópticos que tienen el mismo contenido son Mateo, Marcos, Lucas. Juan es el universal, donde habla sobre la divinidad del Señor Jesús para que tengáis vida, dice la Escritura. Amén, es importante ese libro, aunque todos son importantes. Juanita Arroyo, Dios le bendiga. Giovanni Mor Torres, Dios le bendiga desde el Perú. Hermana Luz Santiago, Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, aleluya, amén. Bienvenida, hermana Luz. Y todos los que se están conectando, bendito sea el Señor. Damos inicio, Susana Barrios, Dios le bendiga desde Argentina. Amén. Esperanza Reyes, Dios le bendiga. Lilia Pavón Román, Dios le bendiga. Muchísimas gracias a todos los que están conectando, me envían saludos. Marcia Hidalgo, Dios le bendiga. Desde Salamanca, Chile, oremos por mi país. Amén. Dios tenga misericordia. Elsa Navá, Dios le bendiga. Amén. Bueno, a todos los hermanos que se están conectando, les saludo en el amor del Señor. Y aprovechemos el tiempo para a ver si terminamos temprano hoy con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta transmisión. Amén. Y que bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Porque hoy no culminamos el capítulo 9. Hoy vamos a ver el pacto noaico. El pacto que Dios hizo con Noé y con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Oramos y pidámosle a Dios su misericordia, su bendición. Amén. Saludo también a Neila López. Amén. Dios le bendiga. De Valle Ritoque. Amén. Amén. Neila. Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza. Muchas gracias por este día, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de venir a tu presencia para alabarte, para glorificarte. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo que va a oír palabra de Dios. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu misericordia estén sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te rogamos que tomes de Cristo. Te rogamos que nos enseñes todas las cosas. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. Espíritu Santo, queremos, Dios Todopoderoso, que tú nos enseñes tu palabra, que nos guíes a toda verdad, que alimente nuestra alma, edifica, nos exhorta, nos consuélanos, Señor. Llénanos más y más de tu presencia. Queremos sentir tu palabra, los ríos de agua viva, el alimento espiritual en nuestras vidas. Habla a tu pueblo, habla a mi vida, Señor. Permite que tu pueblo reciba en esta mañana. Reprendemos los poderes del enemigo. Echamos fuera toda obra del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera por la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos toda la gloria. Te damos toda la honra. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos. Toda la gloria es para ti, Señor.
En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender las Escrituras. Abra nuestro entendimiento, Señor, como le abriste el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Danos espíritu de ciencia, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu Santo, toma de Cristo, háznoslo saber, da testimonio de Él y glorifícalo solo a Él. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Saludo al hermano Carlos Gueles, Dios le bendiga, bendiciones. Lidia Loaiza, Dios le bendiga, amén, desde Perú, Lima, qué bendición. Marisol Cáceres, Dios le bendiga, saludo a todos. Lady Quiroga, Dios le bendiga también. Gladys Santos, Dios le bendiga. Lidia Loaiza dice, doy gracias a Dios por la oportunidad de poder escuchar su palabra, amén, gracias mi hermana, que el Señor le bendiga. Oliva Porres, obviamente escuchar la palabra de Dios, no la mía, la del Señor. Oliva Porres, Dios le bendiga, hermana Oliva, seguimos orando por Robert allá en Bogotá, el Señor le va a dar la victoria. Hermana María Goyenechi, Dios le bendiga, amén, saludos también al hermano Jorge, a Jorge Elías, a Karen, bendito sea el Señor. La hermana Carmen Cristancho, Dios le bendiga, gracias por los saludos a mi esposa, a mis hijas. Bueno, vamos a iniciar con la ayuda del Señor, vamos a iniciar con el tema, vamos con Génesis capítulo 9, Gladys Santos, amén. Alabanzas al Señor. Le invito a que abra la Biblia en Génesis capítulo 9, verso 8. Vamos a leer el verso 8 y 9. Yo les voy a compartir la captura de pantalla. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, mire, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Nótese, con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Ese pacto era también con ellos, con sus descendientes. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, los que estaban en ese momento, los que sobrevivieron al diluvio, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Mira hasta dónde se extendió ese pacto. ¿Cuál es el pacto? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios pues a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Démoslo acá en el 8 y vamos ya a entrar en el estudio. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Continuamos con este estudio precioso. Ya Noé sale del arca. Recordemos un pequeño, la cronología del diluvio. Fueron un año exactamente. Un año y 17 días dentro del arca. 377 días. Amén. Alabanzas al Señor. Dios le habló 7 días antes del diluvio, lo dice Génesis capítulo 7, verso del 7 al 9. Le habló al Señor y estuvieron 7 días, eso lo dice Génesis 7, del 7 al 9. 7 días más tarde la lluvia empieza a caer, luego después 40 días de lluvia, luego 110 días donde el agua se aumenta y cubre todos la cima de los montes, amén, bendito sea el Señor. Luego después el agua empieza a descender, son 150 días más, Génesis 8:3 lo dice, amén. A los 74 días, después de los 150 días que prevalece el agua,
las aguas empiezan a descender, pero 74 días después los montes son visibles en Génesis 8:5. Y luego después, bueno, al final ya Noé sale del arca. Amén. Y Noé edifica un altar. Y cuando edifica el altar, toma animal limpio, de toda ave limpia, ofrece holocausto y el Señor percibe olor. Y el Señor habla en su corazón, eso lo dice Génesis 8:21. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esa era la buena noticia, que no iba a volver a maldecir. La mala noticia es que la causa del diluvio, que fue Génesis 6:5, que todo designio del corazón del hombre era inclinado al mal, no había cambiado. Génesis 8:21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Amén. Pero le hace una promesa, la segunda promesa. La primera, el Señor la propone en su corazón. Él no se la dice a Noé, sino que la propone. Génesis 8:21 dice que habló en su corazón Dios. Amén. Génesis 8:21 dice Génesis 8:21 dice, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Dios lo propone en su corazón. Y la tercera promesa era que iba a haber ambiente de vida. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera o la siembra y la siega o la cosecha. Frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Amén. Luego después Dios decide hablar y bendice a Noé. Amén. Y lo bendice dándole el privilegio de ser procreador, y les dijo fructificad y multiplicad y llenad la tierra. ¡Qué bendición! Luego lo bendice dándole el privilegio de ser administrador. Dice que le dice que toda bestia, el temor y el miedo de vosotros estará en todo, sobre todo animal, y le entrega todos los animales en vuestras manos son entregados, dice Génesis 9:2. Bendito sea el Señor. Ahora, Génesis 9 y le dice Génesis 9:6, para resumir, le da también otro privilegio, el del ser juez. El que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho. Bendito sea el Señor. O sea, en otras palabras, Génesis 9:6 dice, en la Nueva Biblia Viviente, dice, el que mate otra persona que Dios establece como juez, la matará a él, la pena de muerte, porque los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Amén. Ahora vamos a ver el pacto que Dios hace con Noé. En la parte teológica se le conoce esto como el pacto noaico. Amén. Ese es el pacto noaico. Dios hace un compromiso. Es el primer pacto que está en la Biblia. Aunque nosotros, los calvinistas o reformados, a nosotros nos llaman los arminianos. No somos arminianos, no seguimos la doctrina de Arminio, seguimos las doctrinas bíblicas e históricas. Amén. Lo que pasa es que ellos crean un sofisma, que ya llamamos en términos, crean un muñeco de trapo para distraer las aves, para distraer la atención de la gente. Eso es como el comunismo. El comunismo siempre se inventa enemigos invisibles, imaginarios, para tener una causa por la cual perseguir al que se opone a su doctrina. Lo mismo hace el calvinismo. El calvinismo crea un muñeco de trapo para distraer y atacar a los que no aceptamos su doctrina reformada. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, la doctrina de los reformados, ellos creen en la doctrina de los pactos, en los cuales dice que Dios hizo un pacto con con Adán, que fue uno de los primeros. De hecho, y en el libro de los profetas habla de que Dios hizo un pacto con Adán, bendito sea el Señor. Pero históricamente se conoce, teológicamente, el pacto con Noé es el primer pacto que Dios hace con el hombre. Dios establece su pacto. El pacto noaico. Puede ser que este sea el segundo. Amén. Y Adán sea el primero. Dios hace un compromiso firme con Noé y sus hijos y con los animales que salieron del arca. Hemos leído en Génesis 9 del 8 al 10, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, aquí yo establezco mi pacto. Pacto es un compromiso que Dios hace. Amén. Se compromete. Ahora, los compromisos que Dios adquiere con el hombre son condicionales. Aleluya. Amén. Pero este pacto es un compromiso incondicional. Es decir, Dios lo que promete lo cumple.
He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. En este pacto Dios se comprometió a no volver a usar un diluvio universal, estamos hablando de aguas, para destruir al ser humano, y lo afirmó estableciendo una señal en la naturaleza. Veamos el compromiso. El compromiso está en el verso 11. Voy a buscarles el verso 11 y lo leemos, porque de ahí vamos a partir en esta enseñanza. Alabanzas al Señor. Este es el compromiso. Estableceré mi pacto o mi compromiso con vosotros, Noé, Sem, Cam y Jafet y sus esposas, y todos los que venían en el arca, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es el compromiso que Dios está haciendo. Este es el primer pacto, el primer compromiso que Dios hace con el hombre. Parece ser de que con Adán hizo un pacto, y en el libro de los profetas menores está, y dice el pacto que hice con Adán. Bendito sea el Señor. Usted lo puede buscar en la concordancia, ahí dice. Amén. Pero puede ser este el segundo. Este es el compromiso que Dios hace con el hombre. Este compromiso tiene dos características importantes. Primero, que no habrá más exterminio universal de seres humanos. Segundo, no usaría más el agua como el medio de juicio. Amén. Alabanzas a Jesús. No habría más exterminio universal, y no exterminaré ya más toda carne. Amén. La posible razón por la cual Dios se compromete a no exterminar más toda carne, amén, es por el establecimiento del temor en los animales. En la bendición de Dios lo bendigo. ¿Y cómo lo bendice? Le dice: fructifiquen, multiplíquense. Pero les dice que he puesto el temor en los animales para que ellos no los ataquen. Amén. Para que se sigan multiplicando y poblen la tierra, y no sean los animales matando seres humanos. Amén. O sea que el temor, la razón por la cual el Señor promete que no habría más exterminio universal es porque, la posible razón, por el establecimiento del temor en los animales, número uno, y el temor en los hombres para detener la maldad. Amén. Recordemos que en los hombres Dios le dio a Adán, a Noé, Sem, Cam y Jafet el privilegio de ser jueces. Amén. De establecer justicia. De hecho, nosotros tenemos ese atributo que es parte del carácter de Dios, que Dios nos lo dio, y por eso somos hechos semejantes a Dios, porque en nuestro interior hay un deseo de hacer justicia, de no permitir la injusticia. Ese mismo deseo está en Dios. Ese deseo no está en los animales. Usted no ve a un animal así pensando cómo hacer justicia ante la injusticia social, ante la injusticia que hay en las calles. Amén. Pero Dios sí nos puso a nosotros ese atributo de la justicia. Amén. Lo compartió en el ser humano, por eso somos semejantes. Ahora Dios le dio la autoridad de ejercer ese atributo que Dios le dio. Así como Él hizo justicia trayendo el diluvio universal, ahora le delega la justicia a Noé, a Sem, Cam y Jafet, de ser jueces, de castigar los asesinatos con pena de muerte. Bendito sea el Señor. Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces Dios prometió en este pacto, le dice: y no exterminaré ya más toda carne. Entonces la posible razón sería por el establecimiento del temor en los animales y en los seres humanos. El temor en los animales y el temor en los hombres para detener la maldad, a fin de que no pequen a la manera de los antediluvianos. Veamos el temor en los animales. Para detener la violencia causada por los animales, Dios puso en los animales miedo hacia el hombre. Recordemos que yo ayer hablé de que si Dios destruyó a los animales fue porque la violencia que estaba en el hombre se transmitió a los animales se tornaron violentos, que mataban seres humanos y se comían la carne de los seres humanos. Bendito sea el Señor.
Cosa que no fue al principio cuando Dios crea los animales, los trae, eran mansos, eran domésticos, el león, el tigre, la fiera del campo eran domésticos, pero por causa del pecado se tornaron violentos. Pero gracias a Dios que en el milenio, cuando el Señor venga, de acuerdo a Isaías capítulo 11, Isaías 66, ellos se volverán de nuevo domésticos, la violencia será quitada de la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero Dios prometió y le dice a Noé con sus hijos, dice, estableceré mi pacto con vosotros, dice el verso 11 de Génesis 9, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ese es el primer compromiso, porque hay otro compromiso, es que ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso lo vamos a hablar después. Estamos hablando del primer compromiso de no exterminar ya más toda carne con aguas de diluvio. Amén. ¿Por qué no iba a exterminar ya más toda carne? Porque Dios iba a poner, amén, cuando habla toda carne incluye los animales, iba a poner en los animales ese temor para que ellos no atacaran al ser humano. Génesis 9 verso 2, la Nueva Versión Internacional dice, todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. O sea, Dios le dio dominio, señorío a Noé, a Sem, Can y Jafet, y le dio les dio esa autoridad que infunde temor a los animales para que no los ataque. En caso de que algún animal atacara y matara a un ser humano, recordemos que en la ley de Dios, Dios le concedió la autoridad al pueblo de Israel, amén, a través de la ley que era la constitución de Israel, amén, que el ser humano iba a tener la autoridad de Dios para matar ese animal. Recordemos, Génesis 9:5 dice, la vida o la sangre que un animal derramare, que matare de un ser humano, la demandaré de las manos de todo animal, dice Reina Valera contemporánea. En la ley quedó estipulada que Dios iba a demandar esa sangre. Quedó estipulada la sentencia en la ley. Levítico 21:28, el Señor dijo, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Amén. Esa ley debería aplicarse hoy en día con los perros pitbulls, que hay gente irresponsable que tiene esos perros. Puede que el perro no tenga una naturaleza agresiva, puede que sean mansos, pero tienen una capacidad agresiva de matar seres humanos. Amén, puesto que agarran y no sueltan. Entonces, si un perro de estos mata a un niño, de acuerdo a la ley de Dios, amén, ese perro tiene que ser sacrificado. De hecho, aquí en nuestro país hay leyes donde esos animales son sacrificados. En otros lugares son protegidos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, posiblemente cuando el Señor dice, no exterminaré ya más toda carne, estamos hablando de los animales que no los iba a exterminar, es porque Dios le había dado a los animales ese temor, ese miedo de no atacar al ser humano. Génesis 9:2 dice, todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor no iba a exterminar ya más toda carne. Segundo, porque también Dios iba a poner temor en el hombre para que no matara a otro ser humano. Amén. ¿Y cómo iba a poner Dios terror para que el hombre no mate a otro ser humano? En Génesis 9:6, Dios establece la pena de muerte. Nueva Traducción Viviente dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. O sea, por las autoridades. La pena de muerte quedó establecida. De esa manera, los seres humanos lo pensarían 2 veces para tomar la decisión de matar a alguien. Porque si lo matan ya hay una sentencia y está la autoridad de Dios delegada al hombre a través del gobierno. En Génesis 9, Génesis 10 se empieza a establecer el gobierno. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y nacen las naciones. Dios crea las naciones como dice la Escritura en Hechos capítulo 17. Cuando lleguemos a Génesis 10 vamos a hablar acerca del origen de las naciones y el propósito de los gobiernos. Amén. Entonces Dios pone temor en los seres humanos a través de esta ley. ¿Cuál es la ley? La pena de muerte. Amén. Cuando las leyes son duras, amén, se infunde temor al criminal, al malvado, para que no haga maldad. Es la forma como Dios detiene la maldad. Amén. Por eso el Espíritu Santo ratificó esta sentencia de muerte en el Imperio Romano, que Pablo la avaló diciendo que provenía de Dios.
En el libro de Romanos capítulo 13, verso 1 dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y el que se opone a la autoridad establecida acarrea condenación. Por eso los cristianos no podemos apoyar movimientos subversivos. Así estén peleando por causas justas o causas sociales. Amén. No podemos intervenir. La iglesia no interviene en eso. Porque el que se opone a la autoridad establecida acarrea condenación. Ah, pastor, y cuando venga el anticristo usted no se va a oponer, se va a sujetar. La iglesia no va a estar aquí. La iglesia se va a sujetar al cielo, hermano. Se va a sujetar al Señor. ¿Quiénes son los que se van a quedar? Pues los que no vivieron para Dios, que no se quisieron someter a Dios. Ahora tendrán que hacerlo a las buenas, a las malas, perdón, bendito sea el Señor. Yo no quiero estar acá. Amén. Pero de todas maneras Dios estableció el gobierno y la autoridad para castigar al malo, para infundir temor al malo, para que no haga el mal. Amén. Romanos 13, del verso 3 al 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, tanto el policía como el ejército, como la fiscalía, son servidores de Dios para tu bien, para detener el mal. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios le da el temor a los animales para que no ataquen a los seres humanos, y le da el temor a los hombres para que no maten a otro ser humano. Entonces por eso el Señor dice, no exterminaré ya más toda carne, porque el Señor se iba a encargar de detener la maldad a través del temor puesto en los animales y del temor puesto en los hombres a través de la pena de muerte. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Porque Dios detiene la maldad. Este es uno de los medios que Dios usa para detener la maldad. El apóstol Pablo dice que al momento el anticristo no se ha manifestado porque hay alguien que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ahora está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, que es Dios a través de las autoridades establecidas, a través de la iglesia, a través de su soberanía, porque Dios detuvo a Abimelech, rey de los filisteos, en Génesis 20, de no tomar la mujer de Abraham, Sara, como su amante. Amén. Y el Señor le dice, yo te detuve para que no pecaras contra mí. El Señor detuvo a Abimelech, rey de los filisteos. Como el Señor detiene muchas veces a nuestras vidas para que no pequemos. En primera carta de Pedro, capítulo 1, dice la Escritura, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda, amén, para que no pequemos. Porque en muchas ocasiones, hermano, Dios nos quita todo lo que tenemos para que no pequemos. Porque con dinero muchas personas ya se las creen y hasta pecan fácilmente. Entonces Dios le quita o no le da, amén, o los enferma. Amén. O hace cualquier cosa a Dios, pero impide que pecamos contra Él. Bendito sea Dios por su gracia y su misericordia que nos frena de no pecar contra Él. Amén. La Escritura dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios detiene la maldad con verdadera palabra. Cuando no hay palabra de Dios en las iglesias, cuando es el hombre hablando, puede tener conocimiento de la Biblia, pero no es Dios. Hermano, en esas iglesias el pecado se desenfrena, hay adulterio, hay fornicación, hay pornografía, hay muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no está deteniendo la maldad dentro de esos templos. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, porque el espiritual, el carnal, amén, valora más las cuatro paredes y la multitud de gente y no lo que le da la vida a una iglesia, que es Dios mismo. Y puede que esa iglesia tenga de todo, pero no tiene a Dios, está muerta espiritualmente. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios detiene la maldad, bendito sea el Señor. Y le dijo a Noé, amén, le dijo a Noé claramente que no exterminaré más toda carne. Génesis 9:11. La razón, porque pone el temor en los animales para que no ataquen a los hombres y no pequen contra Dios. Porque pone el temor en el hombre a través de la pena de muerte. Amén. Para detener la maldad, bendito sea el Señor, y la seguirá deteniendo, amén, para que no haya más exterminio universal, y no exterminaré ya más toda carne. Pues reitero, por el establecimiento del temor de Dios en los animales
y el temor de Dios en los hombres, para que no pecaran a la manera de los antediluvianos, de matar otro ser humano por deporte, por cacería, como lo hacían los Nefilims y los Gibor, de acuerdo a Génesis capítulo 6, que de la unión, de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron los Nefilims caídos o Gibor, que eran poderosos, como Nimrod, que era poderoso cazador contra Dios, cazador de hombres. De acuerdo a Génesis capítulo 10, verso 8, eso lo vamos a hablar la otra semana con la ayuda del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Posiblemente el Señor promete no exterminar eso porque ya entró en operación, amén, el poder restringidor de maldad que Dios ha puesto en los seres humanos y que estará vigente hasta el tiempo de la gracia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se quitará ese poder restringidor. Según de Tesalonicenses 2, del 6 al 8, dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, este poder restringidor, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios ha estado quitando ese poder restringidor, y por eso ha estado permitiendo, hermano, leyes que están a favor del pecado, a favor de la comunidad LGTBI, a favor de la legalización de la droga, a favor de la legalización, hermano, aún de los asesinatos. Amén. Porque a través de estas leyes que hacen en esos tratados de paz, en esas mesas de paz, donde los asesinos, en vez de ser castigados, se les recompensa, eso indica, hermano, de que el mundo está ya listo para recibir al anticristo. ¿Por qué? Porque la maldad no se detiene, la maldad ya no se detiene por parte del gobierno, por parte de las autoridades espirituales y las autoridades civiles. Amén, ya no se detiene, desde los púlpitos ya no se predica contra el pecado, ya no se refrena la maldad, ya se aprueba el adulterio, ya se aprueba la fornicación, ya se aprueba, hermano, hasta el aborto dentro de las iglesias, ya se aprueba tantas maldades, hermano. Amén. Y por eso Dios va a traer el juicio. El Señor prometió: no exterminaré más ya toda carne. Amén. Porque puso un poder restringidor, restringiendo los animales, restringiendo al hombre a través de las leyes, donde se castiga la maldad. Pero ya hoy en día ese poder restringidor se está quitando hasta que pronto se quitará totalmente y se manifestará el anticristo, y este mundo quedará a la merced del diablo y la maldad en el mundo, hermano, donde el pecado es no pecar. Para esa sociedad que pronto va a venir en la gran tribulación, el pecado, lo malo es hacer lo bueno. Y hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Ya el concepto de familia es malo, el concepto de hombre y mujer es malo, el concepto, hermano, de matrimonio es malo. Bendito sea el Señor. Hoy en día el adulterio, la fornicación, la pornografía, todo es avalado. Amén. Las marchas que hacen estas comunidades LGTBI, hay letreros donde dice: si un mayor ama a un niño, él tiene derecho a amarlo. Por eso estamos en favor de la pedofilia. Amén. Imagínense, estos pervertidos, bendito sea el Señor. Mejor me callo si no me banean los videos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces Dios dice en el pacto, dice Génesis 9:11. Vamos a buscar ese texto. Génesis dice: estableceré mi pacto, alabanzas a Jesús, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne. Amén, no la exterminaría. ¿Y por qué? Porque ya Dios estableció el poder refrigerador en la tierra, el temor en los animales, el temor en los seres humanos hacia las leyes o las autoridades establecidas. Ahora dice: no exterminaré con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es el segundo punto. Amén. El segundo compromiso. Bendito sea el Señor. El segundo compromiso es que no la destruiría más, que no usaría más el agua. Génesis 9:11. No usaría más el agua como medio de juicio. No exterminaría más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Obviamente esta es una aclaración. Cuando dice con aguas,
hace una aclaración en su pacto. Como el Señor conoce el corazón del hombre, Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde que entra en edad de conciencia el hombre decide por el mal, supo desde el principio que la humanidad iba a volver a corromperse, como en el tiempo antediluviano. Por eso el Señor dijo en Mateo 24, como en los días de Noé, así también serán los días, amén, de la venida del Hijo del Hombre. Si en los días de Noé la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, lo mismo será en esta época. Amén. Obviamente, hablar de comida y bebida, en términos bíblicos o morales, lo relacionamos nosotros con glotonería, parranda, fiestas. Pero hay algo más profundo que está relacionado con la violencia. Y es lo que nosotros vimos el día de ayer, que la prohibición del Señor dice que podrían comer hierbas, podrían comer frutas y podrían comer animales, pero la excepción o la prohibición sería no coman carne con sangre, porque esa es la vida. Amén, porque ciertamente la vida la demandaré. Amén, o sea que comer carne con sangre iba a demandar la vida a Dios de los animales que mataran seres humanos, porque ahí a comer carne y sangre, ahí está más relacionado carne y sangre de seres humanos que de animales, porque dice que a los animales se la iba a demandar, como se la demandó en el diluvio. Amén. Posiblemente en esta época, ay hermano, yo ya lo mencioné, Mel Gibson, el director de la película La Pasión de Cristo, él mismo lo dijo, que él no participó en esos sacrificios o en esos pactos, cultos satánicos que hacen para corromper la tierra. Amén. Entonces vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 del 5 al 7. Ustedes vieron ya mi apunte. Amén. Dice, ¿por qué? Porque el próximo diluvio, el primer diluvio fue con aguas. El Señor dijo que no lo volvería a destruir, pero en la acepción, amén, no dijo la otra forma como lo iba a destruir. En 2 de Pedro 3 del 5 al 7 y el verso 10 dice, los que se burlan de la venida de Cristo ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6. Por lo cual el mundo de aquel entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. O sea que Dios prometió otro diluvio, pero no de aguas, sino de fuego. En 2 de Pedro 3, 10, 11 dice, pero el día del Señor, amén, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Amados hermanos, Dios prometió un diluvio, no de aguas, pero sí de fuego. Bendito sea el Señor. Amén. Dios sabía que el ser humano se iba a corromper. Génesis 8:21 lo dice, ya lo mencioné. Amén. El corazón del hombre es malo, inclinado mal desde su juventud, no desde la niñez. Y Dios sabía que para el tiempo final la maldad se iba a incrementar como en los días de Noé. Y actualmente estamos viendo una sociedad violenta, una sociedad malvada. Bendito sea el Señor. Permíteme un momentico, hermanos. Alabanzas a Jesús. Que el sol me pega acá en esta habitación donde estoy y se encierra el calor. Prefiero abrir la puerta para poder continuar. Alabanzas al Señor. Amén. La razón por la que Dios no exterminaría más a la raza humana con un diluvio de aguas sería porque Dios decidió revelar a la creación un atributo de su carácter, que es la misericordia de Dios. Amén. Esa fue la razón por la cual Dios le promete a Noé en Génesis 9:11, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando otro atributo a su creación. Si usted lee el libro de Romanos 3, 4, 5, hay unos textos, inclusive Romanos 9, donde dice Dios queriendo mostrar. Romanos 5:8 dice, queriendo mostrar, dice, Dios mostró su amor. Habla de mostrar, habla de revelar, habla de manifestar, que Dios queriendo mostrar su ira, queriendo manifestar su justicia, queriendo manifestar su amor. Habla de revelar, manifestar, mostrar, que son
son verbos paralelos o sinónimos, parecidos, donde Dios se desvela ante la creación, se muestra ante la creación. Aquí Dios está mostrando su misericordia. La mostró con el salvamiento de Noé, Sem, Can y Jafet dentro del arca. Pero ahora Dios la quiere aplicar como una regla a nivel universal en todas las épocas. En teología, esta misericordia de Dios, bondad, se le conoce como la gracia universal de Dios. Que en el libro de Mateo capítulo 5 el Señor dice que nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre justos e injustos, da lluvia sobre buenos y malos. En el libro de los Salmos dice que Él hace crecer la hierba en el campo y hace producir alimentos al hombre. De la tierra, dice Job, nace el pan para el hombre. O sea, no, es algo que el hombre no lo merece, pero Dios establece su misericordia. En este pacto que hace con Noé, de no exterminar más toda carne, ni las aguas más van a exterminar, lo hace porque está revelando su atributo de misericordia. El atributo que Dios le exige a su pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice Miqueas, ¿qué es lo que busca y demanda a Dios? Que tengamos misericordia. Dice, juicio sin misericordia se hará aquel que no tuviese misericordia. La misericordia de Dios prevalece sobre el juicio, dice Santiago. Amén. Misericordia quiero, dice el Señor. Inclusive el Señor lo demostró en la parábola en Lucas capítulo 15, cuando el fariseo le pregunta, ¿y quién es mi prójimo para yo tener misericordia? Y el Señor le muestra esa parábola del buen samaritano. ¿Quién es su prójimo? El que Él desprecia, el que Él no quiere, que eran a los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos y Dios usa en la parábola a un samaritano lleno de misericordia que ayuda a un judío que está medio muerto y que ha sido abandonado, amén, y ha sido víctima de ladrones que casi lo matan, que ese buen samaritano tiene misericordia. Entonces Dios, cuando dice que no exterminaré ya más toda carne, ni pasarán las aguas sobre el diluvio para exterminarla, es porque Dios está manifestando su misericordia. Dios, inclusive, esa es la razón por la que Dios no exterminaría más la raza humana con un diluvio, las aguas. Porque Dios decidió revelar, mostrar, manifestar a la creación un atributo de su carácter, la misericordia. Salmo 145, verso 8 y 9 dice, clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9 dice, bueno es Jehová para con todos. Cuando dice todos, habla de los buenos y malos, de los justos e injustos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Qué bendición, ¿cierto, hermanos? Ahora, lo que la gente no entiende es que esa misericordia no quiere decir de que Dios esté avalando el pecado. Amén. Si Dios no castiga al impío, al pecador inmediatamente, no quiere decir de que Dios esté avalando el pecado, es que Dios tiene misericordia. Y como dice en Romanos capítulo 2, que la gente por tu corazón endurecido dice, ignoras que la misericordia, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido, dice el Señor, acumulas o atesoras para ti mismo ira en el día de la ira del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces la gente no entiende de que Dios tiene misericordia, pero la gente juega con la misericordia. De hecho, Dios establece aquí en este pacto como señal un arco iris, y la humanidad ha jugado con esa señal del arco iris, que es un arco de diferentes colores. Ya vamos a hablar acerca de ese punto, y lo ponen como una insignia de la ¿cómo es que dicen ellos? De la diversidad, bendito sea el Señor. Pero diversidad de ¿qué? Diversidad de maldad, diversidad de pecado, donde hay pedofílicos, donde hay zoofílicos, necrofílicos, donde hay sodomitas, donde hay inmorales que reclaman derechos ante la sociedad, bendito, ante la ley,
para que no sea castigado ni sea detenida esa maldad. Por eso es que la maldad se ha incrementado, porque la autoridad que Dios le delegó al hombre para establecer leyes para detener la maldad, ahora tuercen esas leyes a favor de la maldad. Eso enoja a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ahora Dios le habla a Isaías de este atributo de la misericordia que él manifestó en los habitantes post-diluvianos, es decir, Noé, Sem, Can y Jafet, y que él mismo aplicó a Israel. En Isaías capítulo 54, versos 7 al 9 dice: porque en breve momento te abandoné, le dice Dios a Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, Israel, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Es decir, este texto de Isaías 54, del 7 al 9, dice la causa por la cual Dios se compromete con la creación de no exterminarla ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Por qué? Por la misericordia. Así como Dios tuvo misericordia con esta generación postdiluviana, de la misma manera tiene misericordia con Israel y dice: te abandoné por un poco de tiempo, pero te recogeré con grandes misericordias, pero con mi misericordia eterna tendré compasión de ti, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, sino que tendré misericordia de ti, de Israel. Amén. Qué bendición. Por esa razón Dios se comprometió con Noé, con Sem, Can y Jafet, con los animales y con todo animal y con todo ser viviente, que no iba a destruir más la tierra, por la gracia y la misericordia de Dios, que el ser humano no está aprovechando. Porque esa misericordia, esa bondad, dice Pablo en Romanos 2, nos guía al arrepentimiento. Debemos ser agradecidos. Amén. Pero por el corazón endurecido y no arrepentido, y sigues pecando, está acumulando, atesorando ira para el día de la ira. Por eso en la gran tribulación la ira de Dios se va a manifestar en su plenitud, porque han despreciado esa gracia y esa misericordia de Dios. Amén. Es que ese es el problema del ser humano. Mire el caso de Sansón. Amén. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Dios lo usaba, y él creía de que Dios le avalaba. Amén. Casarse con una mujer de los filisteos, hacer y deshacer con el don del Espíritu Santo, fornicar, y creía que, es que Dios tiene hijos especiales, es que Dios me ama a mí más que a todos y me avala a mí. No, Dios no alcahuetea a nadie. Amén. El que juegue con la misericordia de Dios se encontrará con el Dios vivo. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sansón dijo: de esta me librará el Señor, no sabiendo que el Espíritu ya se había apartado. Amén. Y así hay mucho predicador hoy en día que ha fornicado, que ha adulterado y cree que con Dios se puede jugar. Cuando dice la Biblia que con Dios no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra se cosechará. Santo Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora veamos la señal del pacto. Leamos versos 12 y 13 de Génesis. Voy a compartirle pantalla. Amén. Génesis 12. Pero les comparto pantalla. Sí, Génesis 12 y 13. Verso 12, lado derecho. ¿Sí me están viendo? Sí, gloria a Dios. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí, está hablando de Dios como persona, como ser, perdón, porque ahí está implícito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Esta es la señal del pacto que yo establezco. Amén. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco, el arco iris. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. O sea que este es el primero de varios pactos que Dios ha hecho con el hombre, asumiendo que el de Adán no es un pacto. Amén. Pero muchos teólogos dicen que este es el primero, aunque yo puedo decir que es el segundo, el pacto. Pero en todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre,
como en los siguientes pactos, también Dios ha dado señales, como una fuente recordatoria del compromiso divino con el hombre y fuente de confianza. Por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le dio como señal de ese pacto, el pacto abrahámico, la circuncisión. Génesis capítulo 17, del verso 10 al 12. Dice, este es mi pacto, le dice Dios a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11. Sí, estoy leyendo Génesis 17, verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será, mire, note, por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, será circuncidado. O sea, esa era la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Ese es el pacto abrahámico. En el pacto del monte Sinaí con Israel, se estableció la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, el guardar el día de reposo. Esa es la señal del pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí. Éxodo 33, del verso 16 al 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no los gentiles, amén, no la iglesia gentil, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, amén. Señales para siempre, entre mí, o sea, Dios y los hijos de Israel. Esa es la señal del pacto. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Cuando uno se casa, uno trae una señal que indica que esa persona está casada, que están comprometidos los dos, y es el anillo. Me disculpan, yo tengo el anillo de bodas, pero cuando me casé era un poquito más delgado que ahora, y ya el anillo no me entra, por eso no uso el anillo pero esa es la señal del pacto, de que yo hice con mi esposo un pacto y que se firmó un contrato ante un notario, amén, y ahí está ese pacto, bendito sea el Señor. Esa es la señal de que hay un pacto entre los dos. En Malaquías 2, en Proverbios 2, habla del pacto con la mujer de mi juventud, bendito sea el Señor. Yo hice un pacto con mi esposa, y la señal de ese pacto aquí en los países latinoamericanos es un anillo. En la India es una cadena. Amén. En el Medio Oriente era una gargantilla donde cuando Eliezer, el siervo de Abraham, fue a la tierra de Padán Aram, donde vivía el suegro donde vivía el familiar de Abraham, que fue el suegro de Jacob, inclusive era hermano de Raquel, Rachel, se me olvida el nombre de la esposa de Isaac. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando Eliezer, el siervo de Abraham, la vio, le puso una nariguera y le puso unas argollas en el brazo y en la nariz. Dios estaba probando lo que son los ornamentos. No, esa era una tradición de Mesopotamia, donde indicaba de que esa mujer ya estaba comprometida y se iba a casar. Esa era la señal de que iba a haber un pacto de matrimonio, como nosotros usamos el anillo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios con el pueblo de Israel les dio el día de reposo. Por eso dice en Éxodo 31, verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, no entre los gentiles. Nosotros no guardamos el día de reposo porque no es la señal que Dios nos ha dado a nosotros. A la iglesia le da una señal del pacto que el Señor hizo en la cruz. Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es la señal? Las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo oído, habiendo creído en el Evangelio de la verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Gracias, hermana Cindy, Rebeca. Fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras. Esa es la señal. Amén. Por eso el escritor Marcos dice, y estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. O sea que un cristiano verdadero tiene como señal, como arras,
la presencia del Espíritu Santo en el sello. Séllame en tu corazón, dice Cantares. Aleluya. Esa es la señal. Con Noé, Dios le dice, estoy haciendo un pacto, me comprometo a no exterminar más seres humanos con aguas del diluvio, y esta será la señal del pacto. ¿Cuál es? El arco iris. Amén. El arco iris. Esta es la señal que yo establezco entre mí, vosotros y todo ser viviente. El arco iris. Amén. Dios, el Dios de pactos, confirma la validez de su compromiso con los seres vivientes terrestres, otorgándole la primera señal. Génesis 9:13. Amén. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Cuando dice el Señor, mi arco he puesto en las nubes, mi, amén, que es un pronombre personal posesivo, que me pertenece, mi, se refiere a algo que surge de su naturaleza, mi. Amén. En el libro de Ezequiel 1:28, cuando Ezequiel tiene esa visión de Dios, notó que de Dios surge el arco iris, de su naturaleza. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer o el aspecto del resplandor de alrededor de Dios. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. O sea que de Dios aparece el arco iris, parte de la naturaleza. El arco iris representa su misericordia. Recuerde que Él se comprometió a no exterminar más a los seres humanos por causa de su misericordia, de acuerdo a lo que dice Isaías, capítulo 54, del 7 al 9. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. La misericordia del Señor es eterna porque es parte integrada de su naturaleza. Y de acuerdo a esa misericordia, dice, porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas pasarían sobre la tierra. Por esa misericordia que surge de la naturaleza de Dios. Amén. Y es exteriorizada y es visibilizada. O sea, se vuelve visibilizada. Amén. Es a través de un arco. Que Ezequiel pudo ver ese arco iris que fluye de la gloria de Dios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan tiene la visión del cielo, ve la misericordia de Dios exteriorizada o visibilizada en un arco iris. Apocalipsis 4, el 2 al 3 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu en el cielo, por supuesto, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. O sea que el arco iris es la exteriorización visual de la misericordia de Dios. Amén. Por eso estos grupos LGTBI blasfeman a Dios. El diablo tomó eso diciendo de que es la diversidad de colores, la diversidad de seres humanos, y catalogan a los diferentes géneros, amén, como diversos. Amén. El bisexual, que le gusta al hombre y la mujer, el homo, que le gusta el sexo contrario, sea hombre o mujer, la lesbiana, etc. El trisexual, el pansexual, nosotros somos heterosexuales, por supuesto. Un día vi a un periodista, le hicieron la broma, entrevistaron al periodista, entonces le preguntaron, le dijeron, ¿usted qué le parece de que la ley está a favor de los heterosexuales? Y el periodista se enfurece, no, ¿cómo es posible? Esta es la corrupción, esto es malvado, esto es perverso, ¿cómo va a estar a favor de esa gente? Y estaba hablando era de heterosexuales, y eso somos nosotros. Amén. El orden natural, que el hombre le gusta a la mujer y la mujer le gusta al hombre, eso se llama heterosexualismo. Homosexualismo es diferente. Amén. Que el homo viene del mismo género sexual, que se gustan mutuamente. Señor, reprenda al diablo. Amén. Ahora, veamos la siguiente parte de este pacto. Dios se compromete con el hombre a refrenar su ira. Vamos a leer el verso 14 y 15. Amén. Voy a compartirles pantalla por un momento. Verso 14 y 15. Y sucederá que cuando haga venir, mire el segundo compromiso. Primero es no va a destruir las aguas. El segundo es, mire el segundo, que Él va a refrenar su ira. Ese es el segundo compromiso en este pacto.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, de todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más aguas, no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Amén. O sea, mire, nótese que dice, y sucederá cuando haga venir nubes sobre la tierra. Cuando haga venir nubes sobre la tierra. Tenga en cuenta ese concepto, cuando haga venir nubes sobre la tierra. Es decir, el segundo compromiso que Dios hace en este pacto es que se compromete a refrenar su ira. Amén. Dice, sucederá cuando haga venir nubes sobre la tierra. No todas las nubes son iguales. Job 37:16, Eliú, el disputador más joven de ese debate de argumentos en el tiempo de Job, el más joven le pregunta a Job 37:16, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? O sea que ese texto muestra que hay diferentes tipos de nubes. Dios hace subir un tipo de nube sobre la tierra para enviar lluvia y así mantener la vida. Salmo 133 del 6 al 7 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Verso 7, hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Mira, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y dice el Salmo 147, 8 y 9. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea que este tipo de lluvias que Dios hace es para seguir produciendo vida en la tierra, para que haya la sementera y la siega, o la siembra y la cosecha, el calor y el frío, como se comprometió Dios en Génesis 8. Amén. No obstante, hay otro tipo de nubes que generan tormentas y que Dios las usa para castigar la maldad. Si usted lee el libro de Nahum, capítulo 1, verso 3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, que no tendrá por inocente al culpable. Y dice, Jehová marcha en la tempestad, Jehová marcha en el torbellino, y las nubes de esa tempestad y ese torbellino son el polvo de sus pies. No todas las nubes son el polvo de sus pies, indicando que Dios está enojado. Las nubes son muestra de la misericordia de Dios. Pero cuando hay tormenta, ese tipo de nubes que trae tormenta, relámpagos, truenos y torbellino y tempestad, son el polvo de sus pies, que Dios está caminando y está irado con la humanidad. En un lenguaje poético, el salmista dice que cuando Dios se enoja, Él toma su arco, aleluya, amén, toma su arco y dispara relámpagos y truenos sobre la tierra. Y el salmista hace una alusión al diluvio universal, que parece que eso hubiese sucedido, que Dios tomara y mandaba relámpagos, centellas y truenos a la tierra y trajo el diluvio. En el Salmo 18, verso 12 al 15 dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, amén, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, dice el verso 14, envió sus saetas. Las saetas son las flechas mandadas con un arco. Envió sus saetas y los dispersó. ¿Y qué lanzó las saetas? Dice el verso 14, lanzó relámpagos y los destruyó. Verso 15 dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. O sea que cuando el Señor le dice a Noé y a sus hijos, en el segundo compromiso de este pacto, Génesis 9:14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, entonces se refiere a nubes para dar vida a la tierra, para hacer salir la hierba del campo y alimentar los campos. No, sino hace subir nubes de la tierra, amén, que son el polvo de sus pies, que Él está marchando en la tempestad y el torbellino, como le dicen a 1:3, que está enojado contra la iniquidad. Amén, es para traer tempestad y declararle al hombre, cuando dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, es para traer tempestad y declararle al hombre su indignación contra el pecado, como lo hizo con la generación antediluviana. Job 36:33 dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Entonces, cuando Dios haga subir esas nubes,
Cuando haga venir esas nubes sobre la tierra, entonces aparecería el arco iris, que es un efecto natural que refleja su misericordia. Estamos leyendo el verso 14. Amén. Génesis 9, 14. Amén. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, dice, amén, de ira, que Dios va y cae lluvia y truenos y relámpagos, pero luego después aparece el arco iris y dice, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Me acordaré, dice el Señor. Cada vez que Dios dice me acordaré, del hebreo sacar, amén, no es traer a mente alguna información, porque Dios no es olvidadizo, ni sufre Alzheimer, amén, sino más bien es un término de pacto, que significa que Él va a cumplir un compromiso hecho. En este caso, Dios cumpliría su promesa de no destruir a los seres vivientes con otro diluvio. O sea que cuando haga subir las nubes sobre la tierra, amén, de ira, de enojo contra el pecado, entonces se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y dice el verso 15 de Génesis 9:15, me acordaré del pacto mío. Amén, se acordará el pacto, porque esa es la señal. Dios ve esa señal y se acuerda. Amén, o sea, cumple su promesa. El pacto, por ejemplo, en el pacto con Abraham, y con su gente, Génesis 17:4 dice, aquí mi pacto es contigo, Abraham, y serás padre de muchedumbres de gentes, pero esas gentes iban a ser circuncidadas, que esa era la señal del pacto. Amén. Por eso Dios le ordena a circuncidar a todos los que pertenecen a su familia. Esta sería la señal, y Abraham lo hizo así, y por esa circuncisión, amén, que Dios, Abraham se la hizo inclusive a Lot, su sobrino, y a su familia. Amén, estaba la señal. Por esa señal del pacto, amén, es que Dios se acordó de su compromiso. Cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y se acordó de Abraham, y por eso no mató a Lot. Por ese señal del pacto, por el prepucio, por la circuncisión. Eso pasó cuando Dios iba a matar a Moisés en Éxodo capítulo 4. Y la esposa de Moisés no quería dejar ir a Moisés con sus hijos para Egipto, para liberar a Israel, porque ella era madianita. Y ella no aceptaba de que su esposo le cortara el prepucio a sus hijos. Ya sus hijos habían crecido y no lo dejó. Y hermano, y por ese motivo Moisés se enfermó. ¿Y qué dice la escritura? Que estando enfermo, ya a punto de morir, que Jehová quiso matar a Moisés por desobediente. Amén, porque le tuvo más temor a su mujer Séfora, que era madianita, era una pastora, esas bravas, amén. Entonces Dios iba a matar a Moisés y Séfora entendió que Dios estaba afuera y iba a matar a Moisés. Entonces ella corrió, sacó un cuchillo y le cortó el prepucio de sus hijos y le tiró la carne, y eso le dice, eres un esposo de sangre. En ese momento Dios le perdonó la vida a Moisés, se acordó del pacto con Abraham, amén, por ese prepucio. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso en Génesis 19:29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. O sea, cumplió el compromiso de Abraham de que él iba a ser padre de muchas gentes. Amén. Y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar de las ciudades donde Lot estaba. Lo mismo ocurrió cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 6:5. El Señor dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, de los que estaban circuncidados, porque tenían la señal del prepucio, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Bendito sea el Señor. O sea que Dios iniciaba el cumplimiento de su compromiso, de que Abraham iba a ser padre de multitudes. Amén. En el caso del arco iris, que sale después de la tormenta, sería la evidencia que Dios cumple su compromiso de vida en la tierra. Génesis 9:16 dice, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Se acuerda de su misericordia. Su misericordia triunfa sobre el juicio. El arco iris es la garantía de seguridad futura para las familias de la tierra, y este arco iris tiene su raíz en el carácter de Dios mismo, su misericordia. Amén. Por eso termino con este texto, Génesis 9:17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí
y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris. Qué precioso es el Señor, ¿cierto, hermanos? Bendito sea el Señor. Amén. Más Castillejo, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esa señal del pacto que tú pusiste en el cielo con toda criatura, donde tú revelas tu naturaleza. Es visible tu naturaleza. Como dice el libro de Romanos capítulo 1, porque las cosas de Dios, su eterno poder, las cosas invisibles de Dios, invisibles, su eterno poder y deidad, su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación. Señor, tu misericordia es visible a través de ese arco multicolor, Señor. Que no es diversidad de pecado y de maldad como el hombre y el diablo lo han querido pervertir, sino es la diversidad de tu gracia y de tu amor. Señor, ahí veo tu gloria, las cosas invisibles de ti, Señor, tu eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación. Ese arco iris es una evidencia irrefutable de tu misericordia, donde tú te acuerdas de que no destruirás más toda carne, porque tú te comprometiste con la creación de no destruirla por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Es un deleite para nuestra alma. Ayúdanos a no jugar con tu misericordia, a valorar tu misericordia, que es el Señor Jesucristo, la misericordia de Dios, encarnada y sacrificada en la cruz del Calvario por mi salvación. Gracias, Padre, por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús te amo, te alabo, te bendigo. Te quiero servir para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta noche no hay servicio, mañana tampoco, mañana yo descanso. Es mi séptimo día, yo descanso. El día del reposo, pero judío, ¿no? El domingo tenemos culto, de 9 a 11 de la mañana. Amén. Y como ya todos saben, yo les digo al final, por si acaso alguno no sabe, si alguno quiere apoyarme con una ofrenda, debajo del video hay una forma como lo puede hacer. ¿Por qué hace esto, pastor? No nos estamos reuniendo, no estoy recolectando, vivo por fe. Necesito del apoyo del Señor primeramente a través de su pueblo. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Los amo en el Señor. Oro por ustedes y créanme que todos los días lo llevo en mis oraciones. Me levanto temprano, aún cansado. Dios sabe la fatiga que me llega al cuerpo, hermano, porque haciendo este estudio, orando, tanto mañana, tarde, hermano, pero lo hago porque así como el Señor amó a sus discípulos hasta el final, el Espíritu de Cristo está en mí, también me insta a amarlos a ustedes y a esmerarme y a esforzarme por traerle una palabra fresca a ustedes para que sus almas sean alimentadas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan un fin de semana precioso, llévanos en sus oraciones y que el Señor les siga ayudando. Amén. Hermana Marisa Bernal, he seguido orando por su hermana, por su familia, lo mismo la hija, el hijo de la hermana Oliva, y todos ustedes, yo oro por ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un buen día. Amén.